Bienvenidos a otra clase virtual de inglés. El tema a tratar en esta oportunidad es el verbo to have. El verbo to have es uno de los más importantes en inglés ya que puede tener diversos significados. Este puede funcionar como verbo principal y significa tener. También puede tener función de verbo auxiliar y significa haber. Asimismo, puede tener función de verbo modal, que significa tener que hacer algo, es decir, una obligación. En esta oportunidad solo trabajaremos con sus funciones como verbo principal y como verbo auxiliar. Este verbo se conjuga en tiempo presente de dos maneras con los pronombres personales. Sus formas son have y has. Has para la tercera persona del singular, es decir, he, she e it, y have para el resto. En tiempo pasado solo tiene una presentación, la cual es had. Para formar oraciones afirmativas en inglés con este verbo, utilizamos la siguiente estructura: sujeto seguido del verbo y finalmente el complemento. Ejemplo, I have a new car. Yo tengo un carro nuevo. Para formar las oraciones negativas con el mismo verbo, utilizamos el sujeto seguido del auxiliar do o does según el sujeto que se esté utilizando, luego la negación, el verbo y el complemento. Ejemplo, she does not have money. Ella no tiene dinero. ¿Cómo formar las preguntas en inglés con este verbo? Colocando primero el auxiliar do o does, seguido del sujeto, el verbo y el complemento por último. Ejemplo, do they have mangoes? ¿Ellos tienen mangos? Como se pudieron dar cuenta, formar oraciones afirmativas, negativas o interrogativas con este verbo es seguir la misma estructura del presente simple con el auxiliar do o does. Eso sucede cuando el verbo to have tiene función como verbo principal. Cuando tiene función como verbo auxiliar, mantiene las mismas presentaciones en tiempo presente y pasado, solo cambia su traducción. También cambian las estructuras. Para formar oraciones afirmativas con el auxiliar to have, se debe colocar primero el sujeto, seguido del verbo auxiliar have, luego el participio del verbo principal y por último el complemento. Por ejemplo, you have frozen the juice. ¿Tú has congelado el jugo? Para formar las oraciones negativas, solo se agrega la negación entre el auxiliar y el participio del verbo principal. Ejemplo, I have not eaten pizza. Yo no he comido pizza. Para formar las preguntas con este mismo auxiliar, colocamos al inicio el auxiliar have, luego el sujeto, seguido del participio del verbo principal y por último el complemento. Ejemplo, have they hidden the keys? ¿Ellos han escondido las llaves? En este caso, el verbo to have cumple funciones de auxiliar y tiene las mismas estructuras que el auxiliar do o does en las oraciones negativas y en las interrogativas, solo que el verbo principal debe estar expresado en participio. Recordamos que participio es cuando en castellano el verbo termina en ado o ido. Debe realizar una exposición con este tema con un mínimo de 3 minutos y un máximo de 5. Saludos.